Hola amigos, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Elkin Forero. Vamos a hacer unos tutoriales de apoyo para la clase de programación orientada a objetos, programación 1. Vamos a tomar de referencia un caso de académico, de trabajo, eh, que la hemos llamado El Rey de la Selva. Bueno, iniciamos este ejercicio creando una carpeta llamada Red de la Selva, como lo ven acá, la parte izquierda de nuestro Visual Studio Code. Dentro de dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo llamado main.py. Bueno, para este ejercicio que es netamente académico, pues vamos a suponer que en este pequeño programa vamos a instanciar una serie de clases con unos atributos. Dentro de esas clases vamos a instanciar inicialmente una clase que se va a llamar animal. Para eso, esa clase animal la vamos a instanciar o vamos a crear el código en nuestro programa main que acabamos de crear. Utilizamos la palabra reservada class y el nombre de la clase. Ese nombre de esa clase básicamente debe, digamos, para efectos de este ejercicio, vamos a determinarlo siempre con la primera letra en mayúscula. Todas las clases que vamos a crear las vamos a crear con el nombre de esa clase en la primera letra en mayúscula. Luego instanciamos nuestro constructor, creamos nuestro constructor, utilizando la palabra reservada def como si fuera un método, y efectivamente es un método, y con doble interlínea abajo con la palabra init, doble interlínea abajo también. Dentro de los paréntesis va a recibir una serie de parámetros. Esos parámetros son, primero que todo, el objeto que vamos a crear, que lo determinamos en Python como self. Luego determinamos los diferentes atributos que vamos a trabajar. Por ahora voy a crear solamente tres. Podemos ir creándolos a medida que los vayamos necesitando, pero por ahora vamos a creando solamente tres. Va a ser el nombre del animal, el peso del animal, la velocidad que tiene el animal. Y estos son por ahora. Luego dentro de ese método, entonces voy a asignarle estas variables, porque no son todavía los atributos, a los atributos que yo quiero efectivamente que tengan. Entonces utilizo el método self, perdón, utilizo self, que es el objeto que voy a recibir, punto el nombre del atributo que quiero. Pues voy a tener el atributo nombre, que va a ser igual a la variable que acaba de recibir nombre. También lo voy a hacer lo mismo, self.peso con la variable que acabé de recibir, que se llama igual, peso. También lo voy a hacer con velocidad. Y así ya dejamos instanciada la clase animal en nuestra primera parte. Listo, una vez tenemos eso, pues vamos a proceder digamos, a crear nuestro primer objeto, ¿cierto? Para crear nuestro primer objeto, pues recuerde que nosotros estamos aquí dentro de la clase animal, debemos salirnos de esa clase, digámosle que como que la indentación debe quedar al mismo nivel de la clase animal, pero recordemos que debemos trabajar el if name. Entonces, para esto vamos a crear un if name de esta manera if guión al piso name, que es una variable pública, y entre comillas, guión al piso main, para preguntar si ese es el programa principal. Una vez lo tengamos validado, o sea que ese efectivamente es nuestro programa principal, entonces procedemos a crear nuestro primer objeto. Nuestro primer objeto lo vamos a llamar igual que la clase, pero con un identificador. Como vamos a hacer varios, vamos a hacer eh, tres, dos tal vez, entonces vamos a decir que este va a ser animal uno, va a ser igual a la clase animal y enviamos entre paréntesis los parámetros o los atributos que necesitamos aquí.
aquí. ¿Correcto? El self no, porque es el objeto que vamos a trabajar. Entonces el nombre, ¿cuál va a ser el nombre? Entonces, por ejemplo, vamos a crear el nombre León, separados por coma, porque son parámetros que les vamos a enviar a ese constructor. El peso, vamos a suponer que el peso es de 125.28 kilos, coma. Recuerden que los decimales en Python se determinan con un punto. Vamos a decir que la velocidad es de 55 puntos. ¿Listo? Y ahí ya lo tenemos creado. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, muy bien. Continuamos el ejercicio. Ya creamos nuestra clase animal. Ahora lo que tenemos que hacer, vamos a definir un método dentro de nuestra clase principal que se llama animal y vamos a definirlo como, como una impresión, ¿cierto? Queremos visualizar esos atributos que tenemos ya creados para que nos permita mostrarlos en cualquier parte. Entonces, para eso utilizamos la palabra reservada def, que es la definición o la palabra para definir un método y una función. Def, entonces vamos a decir que imprimir va a recibir el método self o va a recibir el objeto llamado aquí self y por dentro pues simplemente hago unas impresiones, por ejemplo print y voy a decirle acá que voy a utilizar el formato F y voy a decir que el nombre del animal va a ser, voy a colocar aquí unos punticos, no es obligatorio, simplemente como por visualización, el nombre y dentro de unas llaves o dentro de unas llaves, vamos a colocar el nombre del atributo que quiero visualizar. Como sé que eso es un atributo de un objeto que se creó, entonces le voy a decir self punto y el nombre del atributo. Como es nombre, pues estará acá, mírelo. Aquí ya me aparece. Fíjense que el Visual Studio le muestra a usted todas las cosas que usted puede hacer con ese objeto y dentro de ella está el nombre. Hagámoslo a ver. Yo solamente lo voy a hacer con esta inicialmente si me funciona. Pero ¿cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo llamo? Ah, pues muy sencillo. Simplemente le digo, venga, de animal 1, utilice el método imprimir. Mírelo, aquí está. Abro y cierro paréntesis y lo ejecuto. Vamos a ver si lo ejecutamos y nos queda bien hecho. Sí, perfecto. Mire, aquí nos sale perfecto eso. Entonces aquí nos está imprimiendo la palabra o el nombre de nuestro animal que creamos. Bueno, aquí ya hemos creado las otras dos líneas de código que corresponden a los atributos de peso y velocidad, igual que el anterior, no hay lío por eso. Aquí queremos hacer énfasis de que estas clases pueden ser, digamos, son susceptibles a cambio de acuerdo al ejercicio que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita vamos a incluir el atributo de fuerza. Ese atributo de fuerza pues corresponde a un atributo adicional que si yo lo necesito cambiar acá, debo fijarme que estos otros atributos, nombre, peso, velocidad, tienen un amarillo más resaltado que el otro. Eso se debe a que el Visual Studio Code le está diciendo a usted que ese atributo no lo está usted o esa variable no está recibiendo ningún dato desde donde la está creando. Entonces yo le voy a crear aquí un dato adicional. Por ejemplo, va a tener una velocidad de 6 puntos. No importa ahorita si son kilómetros o alguna cosa, sino son 6 puntos que vamos a utilizar para eso. Y para que la aplicación entienda, el Visual Studio entienda que esto ya va a recibir un dato acá. Una vez lo ejecutemos, pues usted se va a dar cuenta de que efectivamente aquí yo lo estoy generando. Mire, aquí yo lo estoy generando ya con el nombre y eso, pero no lo he impreso, ¿cierto? Entonces, pues para imprimirlo, pues hago el mismo ejercicio que estamos haciendo anteriormente. Simplemente le digo que, oiga, imprímame, perdón, aquí olvidé algo, mire, aquí olvidé que así como lo recibo, debo insertarlo, debo hacerlo que se cree dentro de un atributo de esa clase animal. Entonces le digo self punto fuerza igual a
la variable que acabé de recibir allá, que pues le hemos llamado de la misma manera fuerza. Una vez usted tenga las dos cosas, es decir, que envíe el atributo, que aquí lo reciba y que aquí lo pase como un atributo dentro de ese objeto, pues ya las cosas están de mejor manera. Y ahí sí podemos proceder a ese, imprimir ese atributo nuevo. Entonces le voy a decir que ahora fuerza va a ser igual a entre llaves self, que es el objeto que me están enviando, punto fuerza. Procedemos a ejecutar el ejercicio. Y efectivamente ya aquí me sale, mire. Perfecto, ¿cierto? Bien, vale la pena aclarar, voy a ocultar un poco aquí el explorador del área de trabajo. Vale la pena aclarar que estos atributos que están acá, algunos yo los puedo determinar al interior del objeto, perdón, de la clase, disculpen, al interior de la clase. Es decir, no es necesidad que yo reciba aquí la variable para poderla inicializar. Por ejemplo, voy a crear un atributo nuevo para el animal que se va a llamar vivo. O sea, me quiere decir que si está vivo o no. Por defecto lo voy a dejar, como va a ser un atributo booleano, por defecto lo voy a dejar en true. O sea que todo objeto que se crea a partir de la clase animal va a estar vivo. Y yo aquí la puedo imprimir. Le puedo decir aquí print, abro paréntesis, F, comillas, le coloco la etiqueta que quiera, vivo, punto, punto. Y bueno, estos puntos, alguien me está preguntando acá por el interior que sí, o por el interno, perdón, que si es necesario colocarlos. No, simplemente es ahí una maña ahí que podemos utilizar ahí para efectos de hacer el ejercicio vivo. Listo. Si yo lo ejecuto acá, veo que vivo me está saliendo en true. Después arreglamos que diga si true es verdadero o falso en vez de que diga true o false, pues que diga sí o no. Después lo arreglamos, no hay lío con ese tema. Entonces, como vemos, se puede hacer de esa manera. Bueno, también vale la pena aclarar que pueden haber atributos que sean calculados dentro de la instanciación o dentro de donde se crea el objeto también puede ser calculado. Voy a poner un ejemplo. Voy a decir que este animal va a tener un atributo que es la comida. Esa comida voy a decir algo que de pronto es un cálculo simplemente. Voy a decir que, por ejemplo, la comida depende del peso. Entonces voy a decir que la comida del animal es igual a self.peso, o sea, depende del peso, o sea, lo que puede comer este animal depende obviamente del peso, digamos en la lógica que estamos utilizando. Y es una fórmula matemática, es un cálculo que es el peso elevado al cuadrado. Por ejemplo, si pesa 10 kilos, pues esto sería 100, ¿cierto? Elevado al cuadrado. eh, y el 60% de eso, o sea, 0.6. Es decir, podríamos hablar de que si el animal pesa 10 kilos, el cuadrado de eso elevado al cuadrado serán 100 y el 60% de eso son 60. Entonces vamos a decir que es un ejemplo solamente, que la comida va a estar delimitada por ese valor, por ese valor. Puede ser que usted en el ejercicio invente otra cosa, pero digamos lo que aquí vamos a hacerlo de esa manera, solamente como un ejercicio meramente matemático. Esto como nos está dando muy seguramente nos va a dar un valor o nos puede estar dando un valor float. Queremos aterrizarlo sin que tenga decimales, entonces vamos a meter esto dentro de una función round que lo que hace es eh, redondear los valores que estamos generando ahí con cero decimales. Entonces este quiere decir aquí cero decimales. Si quisiera con dos decimales, pues le pondría aquí dos, pero en este caso pues lo voy a dejar con cero decimales. Y si quisiera, como en el caso que estoy hablando acá, que redondeara
centésimas, entonces podría hacerlo de una manera colocándole un -2, por ejemplo. O sea, las centésimas es, por ejemplo, valores en 100. Eh, Digámosle que ahorita que hagamos el ejercicio podemos ver exactamente qué es. Bueno, si yo lo escribo acá, recuerde que ya lo puedo mandar a imprimir. Entonces le digo un print, vamos a copiarlo acá para efectos de que nos rinda un poquito más. Y le digo que comida, me lo visualice acá y le digo que este es el atributo de comida. Y lo voy a ejecutar. No lo ejecuta, entonces me dice, mire, este peso de este animal es 125 y su comida son 94.000, perdón, 9.400, que es el cálculo que está haciendo. Fíjese que aquí me está dando redondeado a 100. Lo voy a redondear a 0 decimales acá y vean la diferencia. Vean la diferencia. Acuérdense, ¿no? 9.400. Ahora mire la diferencia. 9.417. Es decir, redondeo a 9.400 porque este número está más cerca de, o 417 está más cerca de 400 que de 500. ¿Correcto? Ese es el ejercicio de esto. Entonces, aquí lo que nos queda es saber que pueden haber atributos que son calculados dentro de lo que vayamos a hacer y pueden haber atributos que también bajo una lógica que uno quiera, ¿no? Eso es ya libre albedrío del desarrollador o de la persona que estamos haciendo este ejercicio. Bien, ahora adicionalmente vamos a crear otros objetos, vamos a crear otros animales. Entonces, pues aquí voy a crear un nuevo animal. Voy a decirle que recuerde que los objetos para este tipo de ejercicio los vamos a llamar igual que la clase, pero mire que la primera va en minúscula, ¿no? Animal, entonces voy a crear animal 2 y va a ser igual a ¿qué? A la clase animal con mayúscula, animal, y la le voy a pasar los parámetros que quiero que tenga. Primero que todo, recuerden que es el nombre. Mira, aquí inclusive el Visual Studio me lo deja aquí abierto o me lo sostiene ahí para que yo pueda saber qué datos son los que necesito. Entonces digo yo animal, entonces voy a crear un jabalí con tilde en la i. Ese jabalí va a tener un peso de 58.25. Va a tener una velocidad mayor a la del, sí puede ser mayor a la del león, va a tener 132, pero no, solamente démoslo con 60 porque pues este tenía 55 de velocidad y va a tener una fuerza mucho menor que el león, que va a ser de 3. ¿Cómo sé que lo creé? Pues voy a ponerle acá. Animal, voy a llamar al objeto que acabé de crear, animal 2 punto, imprimir. Abro y cierro paréntesis. Lo ejecuto y pues aquí me salen los dos valores. Mire, aquí está el nombre, jabalí, el peso, la velocidad, si está vivo. Y hace el cálculo de la comida. Este va a necesitar de pronto menos comida o menos calorías que el anterior. ¿Correcto? Esta es otra forma de crear, bueno, esta es una forma de crear varios animales así como lo estamos haciendo actualmente. Bueno, listo. Entonces acá, continuando con el ejercicio, lo que hicimos fue crear un animal más. Aquí puede crear usted la cantidad de animales que quiera. Creamos un animal 3. Le dijimos que depende de la clase animal. Le dijimos que vamos a crear una hiena que tiene un peso de 42.58, una velocidad de 66 y una fuerza de, perdón, sí, una fuerza de 5 y lo damos a imprimir. Entonces, si yo lo ejecuto acá, me doy cuenta de que efectivamente me salen todos. Pues me salen todos así como uno detrás de otro. Digámosle que para corregir eso, pues voy a colocar aquí que después de imprimir cada uno, me imprima unas rayitas. Y listo. eh, Voy a hacer ese ejercicio y pues simplemente eso lo único que hace es que después de cada animal pues hace como un trazado, unas líneas para efectos de esto. Bien, pero ahora nos enfrentamos a otro ejercicio, digamos nos enfrentamos
a otro componente. Es que voy a empezar a definir y volvemos al mismo punto. Este es un criterio muy particular. Vamos a crear un punto o una acción que le permita al animal, por ejemplo, alimentarse. En este ejercicio vamos a crear una función que se llame comer. Esa función, pues obviamente tengo que crearla dentro de la clase animal y discúlpeme, ese método, qué pena que yo les digo harto que no digan eso y mire, también a veces uno le pasa. Ese método lo voy a definir como una función al interior de la clase que se convierte en un método y ese método lo voy a llamar comer. Ese método comer, como la técnica de objetos, pues lo primero que recibe es el objeto que voy a hacer, el ejercicio que voy a comer. Para poder comer tengo que saber la cantidad de comida que va a recibir el animal. Entonces le voy a decir que voy a recibir una variable que llama cantidad comida y esa cantidad comida, pues le voy a hacer algo para que me permita, por ejemplo, si el animal come, pues que aumente la fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, pues básicamente podría decir que, podría pensar que la fuerza ahora va a ser el punto fuerza, va a ser igual a qué? A la fuerza que el animal tenía, porque pues no la va a perder, ¿cierto? Si yo hablo aquí de nuestro amigo el león, pues él tiene 55 puntos de fuerza y pues no las va a perder. Si él come, pues debe aumentar en algo, ¿cierto? Entonces puede decir que la fuerza va a ser igual a la fuerza que tenía más, podría decirle, ¿no? Podría decirle que a la cantidad de comida, pero pues digámosle que queda como muy grande. Entonces vamos a suponer que por cada 1000 calorías el animal come o el animal aumenta su fuerza en un punto. ¿Sí? Vamos a suponer eso. Entonces, como hace ese ejercicio, pues digámosle que si por ejemplo, el animal, no sé si aquí estén viendo este pedacito, sí, tal vez lo están viendo. Si el animal tiene o va a comer, no sé, 4500 calorías, podría decir que si lo divido en 1000, pues realmente lo que va a aumentar es 4,5. Para dejar ese número como, digamos, en entero, pues voy a decirle que solamente van a ser 4. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir que la cantidad de comida dividida en 1000, ay, perdón, dividida en 1000 va a aumentar la fuerza. Recuerde que este divisor me da el número entero y el número flotante también, ¿no? Es decir, si es, como le dije allá, 4500 lo divido en 1000, pues me va a dar 4,5, pero quiero solamente la parte entera. Entonces la parte entera solamente la parte entera me va a corresponder con el signo doble slash. Acuérdese, doble slash. Entonces, para hacer eso, el doble slash lo hacemos de esta manera. ¿Correcto? Es decir, que el animal cuando coma aumenta la fuerza. Vamos a hacerlo con el animal uno. Entonces voy a decirle que el animal uno punto comer y le voy a decir que voy a enviarle 5000 calorías, comió 5000 calorías, no 5000 kilos, no 5000 calorías, y voy a mandar a imprimir nuevamente eh, los datos que tiene el animal. Para efectos de esto voy a colocar esto en comentario un momento, como para efectos de que no me genere más texto debajo de la consola que necesito. Entonces, mire, aquí tenía 50, perdón, de, tenía de fuerza tenía 6 y ahora va a tener 11. ¿Correcto? Porque le dije que había comido 5000. 5000 dividido 1000, pues daría 5. Y más 6 que tenía, pues ahora tiene una fuerza de 11. Digámosle que ese sería nuestro ejercicio del método comer.
Listo, para este ejercicio que recuerde que es netamente académico, pues vamos a suponer que que la actividad de comer no solamente aumenta la fuerza, sino también aumenta el peso, obviamente, y disminuye otras cosas. Entonces vamos a suponer que este método comer aumenta el peso. Vamos a suponer que lo aumenta en un punto cada 2000 unidades. Vamos a suponer eso. Y para practicar, pues vamos a hacer que eso tenga el peso, como nosotros aquí lo definimos con dos decimales. Vamos a suponer que el peso, el aumento de ese peso, pues también queden en dos decimales. Entonces, pues para eso voy a definir una variable que se va a llamar aumento. Listo. Entonces ese peso sería igual a la cantidad de comida dividido, esta vez es un solo slash porque quiero que me salga lo con decimales, la división, dividido 2000. Y esto lo voy a meter dentro de un round para efectos de que me devuelva solamente dos unidades de decimales. ¿Listo? Ese aumento de peso, pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a decirle que ahora el peso va a ser igual a lo que tenía él en el peso, ¿cierto? A lo que tenía el animal en el peso, más esa variable de aumento de peso. Y vamos a ver cómo queda, vamos a ver aquí cómo queda el tema con cuando le dé de comer. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces vamos a ejecutarlo y analicemos el ejercicio como nos dio. Primero que todo, tenía de peso 125 y ahora va a tener 127 porque comió. Ahora, tenía de fuerza 6 y ahora tiene de fuerza 11. Algunos me están preguntando aquí por el interno que por qué 2000, ¿no? Pues ese es simplemente un ejercicio que hicimos, no pasa nada, cada uno podrá hacer la lógica que corresponde para eso. Y finalizamos con decirle que, por ejemplo, la velocidad también se va a ver afectada por el aumento de peso. Digámosle que ahora la velocidad, o sea, la variable self punto o el atributo self punto velocidad, va a ser igual a la velocidad que tenía, pero le voy a restar ese aumento de peso. Ese aumento de peso para este ejercicio va a ser la variable del aumento de peso dividido, o sea, me va a devolver el entero, pero dividido en dos. Es decir, que va a disminuir el aumento, va a disminuir la velocidad, va a disminuir la velocidad del animal por debido al aumento de peso. Vamos a hacer el ejercicio y efectivamente, pues como lo ven acá, la velocidad quiere de 55 y ahora quedó de 54. ¿Correcto? ¿Por qué en dos? No, pues pudo haber sido en otra cosa, ¿no? Pudo haber sido otro proceso, pero digámosle que por ahora lo vamos a hacer así. Bien, ya entrando a nuestro último, digámoslo, nuestra última parte de este ejercicio, la pregunta sería, bueno, esto primero que todo lo vamos a quitar de comentarios porque pues efectivamente lo vamos a utilizar, vamos a dejarlo sin comentarios para que efecto él haga el ejercicio. A todos estos animales yo le puedo mandar a comer, ¿cierto? Le puedo decir, oiga, ahora el animal 2, ese animal hizo la actividad de comer, pero él sí comió fue, no sé, 8000 calorías. Este animal número 3 pues también hizo este ejercicio, ¿no? O este ejercicio, no, esta actividad de comer, y este animal comió 10.000 unidades. Y pues para verificarlo, pues cada uno le podemos mandar a hacer el método imprimir después de hacer la actividad comer. Bien, pero la pregunta del millón va es, ¿qué pasaría si yo tengo muchísimos, qué pasaría si yo tengo muchísimos animales? ¿Cómo hago, por ejemplo, para mirarlos todos? ¿Cómo hago para listarlos? ¿Cómo hago para contarlos? ¿Cómo hago para saber las diferentes actividades? Bueno, pues para esto podríamos, por ejemplo, implementar algo muy sencillo, y vuelvo y les digo, esto es un ejercicio académico y pues sé que algunos van a verlo y van a decir, no, profe, hay formas mejores de hacerlas, pero bueno, para este nivel vamos a hacerlo de esta manera. Y es que vamos a crear una lista, vamos a crear una lista
que diga, por ejemplo, diga la lista de los animales. La voy a definir una lista vacía y voy a empezar a agregarle datos a esa lista. Entonces le digo que la lista animal o animales, utilizo el método appen que tiene esa lista y inserto o le agrego el animal que yo quiera. Es decir, va a ser una lista de objetos. Mire lo interesante que el Python maneja esto. Puedo hacer una lista de objetos en donde le digo el appen con el animal número uno. Entonces le digo appen animal uno. Y puedo hacer lo mismo con el animal.appen con el animal 2. Puedo hacer también con lo mismo con el animal, o sea, con la lista.appen puedo agregarle el animal número 3 y así es sucesivamente todos los animales que tenga. ¿Sí? Si quiero puedo hacerlo con el animal número 4 y así sucesivamente. Bueno, pregunta, un momentico aquí, ¿por qué me marca error el animal 4? Pues si usted analiza, pues yo no he creado el objeto animal 4, por eso no lo ha creado. Entonces esto lo puedo quitar. Eh, y así quedarían agregados. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que esta lista yo la pueda visualizar y efectivamente determinar que si existe? Ah, pues podemos hacer un ciclo. ¿Cómo se hace un ciclo? No, muy sencillo. For. Y voy a decirle que la variable i, que va a ser la variable que va a iterar, me pase o reciba todos los datos de la lista de animales. Y voy a decirle, oiga, imprímame la lista o el objeto i. Acuérdense que el objeto i ahí, ¿qué es? El animal. Pero yo quiero decirle, oiga, ¿cómo se llama el método que me imprime ese objeto? Pues se llama imprimir, recuerden, mire, animal2.imprimir. Ay, pero aquí se llama uno, claro, porque aquí la estoy reflejando como un uno, como una i, perdón. Entonces le digo i.imprimir. Aquí escribí mal print, disculpe. I.imprimir. Abro y cierro paréntesis, quiero un corchetico de más y lo imprimo. Vamos a ver cómo nos va con este tema. Oiga, sí, mire, me está imprimiendo todos. Entonces voy a colocar aquí algo diferencial como para efectos de que pueda ver. Entonces puede decir acá, voy a decirle que con la F voy a decirle que todos los animales. Voy a colocar esto acá como por diferenciarlo en la consola. ¿Listo? Vamos a ver si es cierto o no. Y efectivamente aquí, mire, todos los animales y estos son todos los animales que me salen. Las impresiones de arriba pues son las impresiones que están acá. Muy sencillo, muy fácil. Eso es lo bonito de la programación orientada a objetos en Python. Bien.